Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días. Hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Es el último versículo de este capítulo 27, el versículo 44. Y los demás se sujetaran a algún tablón o sobre algún resto del mismo barco. Y así llegaron a tierra a salvo. Entonces, esta es la presentación del versículo 44. Y los demás que se salvaran, unos en tablones y otras en cosas del barco. Y así sucedió que todos llegaron sanos y salvos a tierra. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque ya en los versículos anteriores habíamos encontrado cuando Pablo, pero ahora les invito a mantener un buen ánimo, ya que no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solo el barco. Esa es la frase que había dicho San Pablo a los compañeros, 276, dice que estaban en la embarcación. En el versículo 23, porque esta noche se me presentó un ángel de Dios de quien yo soy servidor y me dijo: no temas, Pablo, pues tú debes comparecer ante el César. Mira que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Ahí entonces está la presentación 22, 23, 24 que nos habla de esto. Bueno, vamos a seguir un poco mirando ahora nuestro versículo 44. Este versículo 44 dice que justamente todos se salvan. Y los demás que se salvaran, unos en tablones y otros en cosas del barco. Y así sucedió que todos llegaron sanos y salvos a tierra. Bueno, ¿cuál es nuestro contexto histórico en que nos estamos encontrando aquí, queridos amigos? Este versículo culmina este dramático episodio de todo el capítulo 27. Con este versículo concluimos. Y es verdaderamente dramático porque hemos visto de todo. Hemos, sobre todo, en este viaje, ¿verdad?, que está haciendo hacia Roma, con muchos percances, pero sobre todo cuando desde el versículo que tenemos en el versículo ya 9, la tempestad en el mar y el naufragio. Aquí podemos decir que es el naufragio, termina con el naufragio, pero hay la gracia, reciben la gracia de salvarse, digamos así, entre comillas. Es un capítulo lleno de tensión total, ¿verdad? Lo que nosotros fuimos escuchando, y al mismo tiempo es un capítulo que tiene mucho simbolismo. Cada uno
de estos elementos nos hace pensar y nos hace entender que Pablo está luchando por su propia vida, ciertamente, pero ay de mí si no evangelizara. No es simplemente salvar su vida en el sentido físico, sino que sobre todo también el proponer continuamente la presencia, la gracia, la fuerza del Espíritu, de lo que él había recibido con su conversión. Acoanga etnicatia lleva uero quiniu veas entonces hoy cualca entero betea ve homo sarambí entero betea hoy cuana va eva peñan de yara la ome eva cuei chupe hamba epa vei umi otros henduana hamba ella va a vei haekuera como comunidad oñemon va eana de esta buena noticia, es decir, del Evangelio, de la propuesta de Dios. Después de esta terrible tormenta en este mar, en el mar Mediterráneo, el barco encalla, oñepilloso, decíamos nosotros, aquí desde el versículo 41, pero chocaron contra una arena, ¿verdad?, del mar por ambos lados y encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se movía con la fuerza de las olas. Es decir, ya apetece, las olas, la fuerza, el viento, se encalla. 276 son los que están en esta embarcación. Y a pesar del peligro inminente, tal como había profetizado Pablo, nadie pierde la vida, tal como Pablo había profetizado. Versículos 23, 24, etcétera, ya habíamos leído. Volvemos enseguida nosotros con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia,
dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el último versículo justamente de este capítulo 27, que es el versículo 44. Con esto estamos concluyendo el capítulo 27 y luego ya tendremos el capítulo 28. Nos dice este versículo: y los demás se sujetaran a algún tablón o sobre algún resto del mismo barco, y así llegaron a tierra a salvo. ¿Se acuerdan que anteriormente había dicho en el versículo 43, Julio, que era el soldado, era el centurión de la corte augusta, que tiene un cierto aprecio hacia Pablo, mucha humanidad? Ya en el versículo 3, nosotros sabemos que le había tratado muy humanamente a Pablo, le deja que vaya a visitar incluso amigos que le atiendan.
A pesar de que Pablo era en ese momento un preso sambucú, ¿verdad? Y Julio es el centurión de la corte romana que tiene que atender, a pesar de que tiene toda la autoridad. Bueno, y aquí también les había salvado en el versículo anterior. Miren que decía que el versículo 42, los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan nadando. Pero el centurión, Julio, queriendo salvar a Pablo, lo impidió y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero y se adelantaran a tierra, y los demás se sujetaran a algún tablón y sobre algún resto del mismo barco. Así llegaron a tierra a salvo. Interesante esta última parte porque Julio parece que toma de nuevo algo que no estaba haciendo. Es decir, Oñemoela te llamo ante una situación ya aquí han encallado en Yosoma y Cuay. La embarcación ya está sufriendo un desastre, se está quebrando, se está rompiendo. Están naufragando en síntesis. Entonces Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, está resaltando y quiere resaltar también la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan que le había prometido eso? Un ángel, dice, se me había aparecido, decía Pablo en un momento. Esa fidelidad a su promesa de Dios, que no solo se cumple en lo espiritual, sino que también en lo físico, porque había dicho que no perderían ninguna vidas. Esta escena final, con hombres agarrándose a maderas flotantes, puede parecer siempre una cosa caótica, pero es el eco de una teología profunda. Dios salva incluso en medio de lo quebrado, de lo que se desarma, como el propio barco. Esto como mensaje para nosotros, queridos amigos, imagina, Dios nos salva aún en medio de esas dificultades, en medio de lo quebrado, te dice aquí. Pero nos volvemos a salvar, nos volvemos a encontrar con esta gracia de parte de Dios. Peñan de Yara, hoy nosotros decíamos que Dios escribe derecho en renglones torcidos de nuestra vida. Vamos a mirar entonces algunas palabras claves, como siempre, que tenemos en este versículo 44. Diesotezan en el griego, o diesotezan, ¿verdad? Diesotezan, que quiere decir ser salvados. Soter, salvador. Y entonces, diesotesan, fueron salvados. Este verbo es una forma ciertamente pasiva del verbo soso, que ya habíamos dicho este verbo, el soso. Y el hecho de que es pasivo, fueron salvados. El autor sagrado no es que pone solamente en forma pasiva, sino que quiere explicar, porque lo pasivo siempre está implicando y está diciendo que el accionar es sobre el sujeto, es decir, sobre Pablo, y sobre estos 276 que están en la embarcación. Pero hay algo más, ¿verdad? Diesotesan quiere decir que el accionar es de Dios. Pasivo quiere decir que nosotros recibimos esa fuerza, pero al mismo tiempo en que recibimos esa fuerza, nosotros sabemos que el que actúa es Dios mismo. Entonces, es para hablar de una salvación espiritual, ciertamente. Y este uso pasivo sugiere que no fueron salvados por su propia fuerza. La yeye salvaina porque estábamos aquí a la deriva, sino que alguien nos salvó. Y esto es lo que Pablo aquí nos está mostrando, o mejor dicho, el autor sagrado, Lucas en este caso, nos está diciendo. Dios intervino y Dios fue quien nos salvó. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos?
Señor. Yara-ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. El 8 de mayo, desde el balcón central de San Pedro, el cardenal protodiácono Dominique Manberti anunciaba al mundo la elección del Papa número 267, León XIV, primer pontífice originario de Estados Unidos, y de este momento hace ya un mes. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. La emoción se podía sentir en la plaza de San Pedro. Miles de personas llegaron en cuanto empezó a salir el humo de color blanco. Después del Habemus Papam, lo más esperado, conocer el nombre del próximo pontífice. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Y después León XIV salió al balcón a saludar a los miles de fieles que esperaban emocionados este momento. En ese preciso instante fue cuando se desató la euforia. El nuevo papa era por primera vez en la historia estadounidense, además de agustino. Fue una alegría tan grande que me dejó sin aliento, como un suspiro que me quitó la respiración, y luego lágrimas de alegría. Estaba rodeado de desconocidos llorando de felicidad por mi hermano. Y los que no pudieron estar físicamente en Roma lo celebraron desde la distancia con la misma alegría. Estaba en casa y anunciaron que él era estadounidense, así que de inmediato todos en mi vecindario se emocionaron mucho. Luego empezamos a hablar de que fue a Villanova, mi hermana también fue a Villanova, mis sobrinos fueron a Villanova, y después hablamos de la comida, el hot dog de Chicago, la pizza de Chicago, es maravilloso. Honestamente, yo estaba sentada viendo cómo salía y saludaba a todos el día en que fue elegido. Salió humo, estábamos esperando con anticipación. Fue increíble ver, porque nunca pensé que elegirían un papa de Estados Unidos. Luego llegaron las primeras veces, la primera vez que usaba su firma en la Biblia de esta niña o su primera escapada fuera del Vaticano, al santuario de la Madre del Buen Consejo, regentado por los agustinos, también a la tumba de su predecesor, Francisco. A nivel político, uno de sus mensajes más repetidos ha sido paz. De hecho, ya pudo hablar con Zelensky y Putin por separado. En un momento dado se barajó que la Santa Sede pudiera ser escenario de diálogos de paz, aunque Rusia lo descartó. Otros dos momentos destacados de este primer mes fueron el primero, el 18 de mayo, con la misa de inicio de pontificado, donde León XIV recibió las insignias papales, el palio y el anillo de pescador, y no pudo evitar emocionarse. Y el segundo, el 26 de mayo, día en el que el Papa tomó posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral y madre de las iglesias de Roma. Y aún queda mucho por ver. El nuevo Papa aún no ha tenido que tomar, que se sepa, decisiones espinosas. Pero lo que sí que se ha visto es que no quiere ir a la batalla solo. Esto fue lo que le dijo a los trabajadores de la Secretaría de Estado. Me reconforta saber que no estoy solo. No está en el texto, pero digo con toda sinceridad que en estas pocas semanas es evidente que el Papa solo no puede seguir adelante y que es necesario, es muy necesario, contar con la colaboración de muchos en la Santa Sede. Y en su reunión con los trabajadores de la Curia no elencó la lista de errores cometidos, les recordó cuál es su puesto y su responsabilidad.
I papi passano, la curia rimane. Questo vale in ogni chiesa particolare per le curie vescovili e vale anche per la curia del vescovo di Roma. La curia è l'istituzione che custodisce e trasmette la memoria storica di una chiesa, del ministero dei suoi vescovi. Por otro lado, el nuevo Papa tampoco ha tenido ningún problema en manifestar su necesidad de seguir rodeado del afecto de su congregación religiosa. Prueba de ello ha sido sus numerosas salidas a la Curia Agustina, a escasos pasos del Vaticano, para vivir momentos más familiares. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el versículo 44 del capítulo 27. Con esto estamos concluyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 44, en este capítulo. Después nos quedaría ya solamente el capítulo 28, con que concluye el libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo dentro de la teología, la elaboración, la obra literaria de San Lucas. Estábamos hablando nosotros de este verbo en pasivo, diesotesan, de soso, fueron salvados. Y nosotros habíamos hablado de un pasivo teológico, decíamos, que es un pasivo divino, así también se dice dentro del estudio bíblico. Siempre el pasivo, fueron salvados. Ahí cuñandé, ya ye salvada por nuestra, yo me salvé, no, avendas ahí la yo me salvé, sino que fueron salvados. Alguien te ha salvado. Es el pasivo teológico y eso quiere decir pasivo divino, que es muy común en la Biblia. Nosotros encontramos muchas veces en la Biblia cuando el autor evita mencionar directamente a Dios. O sea, no dice Dios nos salvó o Dios nombrando, evita, sino que directamente pone en pasivo, no, fueron salvados. De esta manera, estos 276 fueron salvados. Ya en los versículos 23, 24, etcétera, desde el 22, Pablo con este sueño, o mejor dicho, con esta visión, el ángel que le dice que gracias a Pablo mismo, que va a comparecer, dice, ante el emperador en Roma. Y entonces todos estos otros también, por añadidura ya de su epopeya, entonces reciben también el soso, es decir, también fueron salvados. Podemos utilizar entonces el verbo diesotesan, fueron salvados, pero siempre implica esto y nos hace entender que la acción de la salvación proviene de Dios.
Bueno, esa es una palabra clave. Diesotesan, siempre somos salvados. Luego tenemos otra palabra clave también dentro de este versículo 44, que es el epizanisin. Epizanisin, en griego ciertamente. El epi, ¿verdad? El epi siempre. Epizanisin, sobre, epi, arriba, mirar, epi. Y luego el sanisin, que quiere decir tablones. Sobre tablones. ¿Cómo nos salvamos? Sobre tablones. Vamos a mirar también entonces el sentido espiritual, el sentido teológico. El ser salvados, fueron salvados sobre tablones. La imagen de hombres que se salvan sobre estos tablones flotantes es poderosa verdaderamente como imagen dentro de su simbolismo. Y bueno, ¿y qué es lo que nos quiere decir? Por una parte, aquello que es roto, aquello que es fragmentado. Las olas del mar, dice, la fuerza del viento. Oñetilloso, la proa, pero desde la popa, el agua que comienza a romper esa embarcación. Se nota que era bastante fuerte, ¿verdad? Y entonces, todo esto que es roto y es fragmentado se convierte ahora en un medio de salvación. Queridos amigos, no hay mal que por bien no venga. Se va rompiendo la embarcación, van cayendo pedazos de madera, estos tablones que van cayendo, pero ese mal de que se esté rompiendo nuestra embarcación, sin embargo, nos sirve para que nosotros podamos salvarnos. Esto tiene una resonancia simbólica muy importante también, el hecho del madero. El madero. Pero esto ya para el Nuevo Testamento, que nosotros estamos justamente reflexionando cuando Pablo o cuando Lucas está explicando dónde está la salvación. Está en el madero, está en ese tablón, entre comillas, que significa o está denotando nada más y nada menos que la propia cruz de Jesucristo. Es ahí donde somos salvados. Es una madera rota que es instrumento de sufrimiento ciertamente, y sin embargo es vehículo de la salvación eterna. Queridos amigos, en un sentido espiritual es maravilloso, ¿verdad? Lo que nosotros estamos encontrando. Por lo tanto, dice Julio, que era el centurión de la corte, le dice a los que pudieran nadar se arrojaran primero y se adelantaran a tierra, y los demás se sujetaran a algún tablón, ¿verdad? Se sujetaran a algún madero roto. Y bueno, y sobre algún resto también del mismo barco de estos tablones, así llegaron a tierra a salvo. Es el sentido espiritual de la salvación que nos está queriendo transmitir aquí Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hazme silencio, calla mi cuerpo, alivia mis hombros y mis quejas, calla mi mente y voluntades, calla mis pies y la moda, las sensaciones en mi piel, todo calla, Jesús, el ruido en las aceras y los pisos de arriba y abajo, las playlists y los anuncios, acalla mis hambres y preguntas, acállalo todo mientras tu amor urde mi nombre, tu amor urde mi nombre.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hace 2000 años, en la parte oriental del mar Mediterráneo, un maestro llamado Jesús de Nazaret subió a un monte y se dirigió a una gran multitud. Era una multitud de gente insignificante, de pobres y enfermos. Su tierra había sido ocupada por el Imperio Romano que les cobraba impuestos muy altos. Este es un grupo de harapientos. Y si bien no parecen gran cosa, Jesús dijo que algo muy sorprendente estaba iniciando con ellos. Abrió su boca y dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús usa esta frase para hablar de una nueva realidad. Desde nuestra perspectiva, vemos un mundo de violencia y corrupción donde los poderosos son quienes definen lo que está bien. Pero para Jesús hay un reino donde reina la generosidad, donde hay justicia y paz. Es un mundo donde el amor tiene la última palabra. Esa realidad quizá esté en los cielos, más allá de nosotros. Exacto. Es la realidad celestial de Dios que puede parecer lejana. Pero Jesús estaba diciendo que el cielo estaba viniendo a la tierra, aquí y ahora, empezando con esta gente. ¡Qué inesperado! Y también lo que dice a continuación. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Este grupo que está en el fondo de la sociedad sabe muy bien lo que es la pérdida y el dolor. Pero Jesús dijo que algo estaba llegando y que iba a transformar su dolor en gozo. Y entonces dijo: Bienaventurados los insignificantes, pues ellos heredarán la tierra. Estas personas no son poderosas o importantes, pero esperen, dice Jesús, porque un día serán ustedes los que gobernarán el mundo. Oye, suena como si Jesús estuviera iniciando una revolución. Pues más o menos. Pero no es una revolución de los que tienen hambre de poder o influencia. Este es un movimiento de personas que van a servir porque anhelan relaciones saludables entre las personas, las comunidades y las naciones. Sí, en palabras de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues recibirán misericordia. Imagínate, un grupo de débiles insignificantes gobernando el mundo a través de la generosidad, el perdón y la justicia. Esta es una revolución al estilo de Jesús. Y seguido a esto, Jesús dice: bienaventurados los de corazón puro, pues verán a Dios. Esto sí que sube las expectativas. Para ser parte de esta revolución, mi corazón tiene que ser tan puro que pueda mirar directamente a Dios. Bueno, Jesús sabe que todas nuestras decisiones, aun las buenas, frecuentemente tienen motivaciones mixtas. Para Jesús, la paz verdadera solo es posible a través de personas que saben que necesitan ser transformadas si es que van a amar a Dios y a los demás de verdad. Esto suena maravilloso, pero es un llamado radical. Exactamente. De hecho, Jesús continúa analizando cuán radical es. Bienaventurados los pacificadores, pues serán llamados hijos de Dios. La nueva realidad de Dios no va a suceder por sí sola. Requiere de personas que estén dispuestas a intervenir en los conflictos de los demás, impulsando y ayudando a crear un camino hacia la paz. Pero esa manera de vivir puede ser peligrosa. Así que Jesús dice: bienaventurados aquellos que sean perseguidos por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Sí, intervenir en conflictos y abogar por la paz, esa no es una manera cómoda de vivir. Así que Jesús llama a las personas a esta revolución pacificadora y menciona el alto precio. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Gócense y alégrense porque su recompensa en los cielos es grande, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué quiere decir los profetas que fueron antes que ustedes? Bueno, Jesús y toda esta multitud eran israelitas, y en sus escrituras hebreas, Dios prometió que a través de Israel, su reino sería restaurado en todo el mundo. La historia continúa. Israel se volvió tan corrupto y violento como los demás, y terminaron esclavizados a naciones opresoras. Pero los profetas israelitas se levantaron contra estos reinos y criticaron su corrupción. Dijeron que un día el reino celestial de Dios entraría a través de un pequeño grupo de israelitas que estarían dispuestos a rendir todo a Dios. Así que Jesús quiere que esta multitud vea que ellos son parte de este legado.
Sí, y por eso Jesús concluye este primer bloque de enseñanza con 3 imágenes de sus escrituras. La primera es, ustedes son la sal de la tierra. La sal es un mineral que preserva la comida por largo tiempo. Y en la Biblia, la sal es usada como símbolo del pacto duradero de Dios con Israel. Jesús está diciendo que Él y este grupo de harapientos son la fiesta de lanzamiento de las antiguas promesas duraderas de Dios de restaurar al mundo. Y luego Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, y una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Él se está refiriendo a la imagen bíblica de la luz de Dios, su presencia, alumbrando desde su morada en el templo de Jerusalén, que era una ciudad sobre un monte. Pero estas personas no son quienes gobiernan, ni siquiera viven en Jerusalén. Y sin embargo, sorpresa, dice Jesús, ustedes son la sal, la ciudad y la luz. Ustedes son los bienaventurados, la nueva Jerusalén que va a mostrar el reino de Dios a todo el mundo. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. Ahora bien, ¿cómo es que un grupo tan insignificante de seguidores de Jesús puede convertirse en el comienzo de todo un nuevo mundo? Bueno, Jesús va a ayudarles a replantearse quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir y tratar a los demás. Y esa sección del Sermón del Monte es la que vamos a ver a continuación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos mirando, que es muy interesante, el mismo Julio, que es el centurión de la corte romana, es el que les da la orden, dale fuerza a los que saben nadar. Pelle po imagina, peña adelantado, imagina, pejoina. Ani que llaman un bate y digo, a ver. Mientras las olas seguían rompiendo la embarcación y luego este versículo final que estamos reflexionando, y los demás se sujetaran a algún tablón. Estábamos hablando de la cruz, del madero. Fíjense que los padres de la iglesia, incluso cuando reflexionan sobre el madero, cuando reflexionan sobre el tablón y sobre estos pasajes, miren que ya siglos y siglos, 2000 años atrás, muchos de los padres de la iglesia o leían o reflexionaban cuando esto es más de 2000 años, queridos amigos, que se viene reflexionando. Ustedes la hace muchas veces lleva la medio ñandemo renegada lento, no lleva la protestante cuero como si fuese que están inventando la Biblia, más o menos, ¿verdad? Como que están inventando la Biblia. Y además dicen cualquier broreí, ¿verdad? Jamás. ¿Y por qué no leen? No leen lo que la tradición quiere decir la transmisión, lo que verdaderamente se quiso a través de la simbología, a través de la literatura, a través del lenguaje, explicarnos como camino de salvación, ¿entienden? Usted hago la ñandeña mañana. Hay que ser humilde, queridos hermanos, no ser arrogantes, pensar que estamos inventando la Biblia. Me hago 1500 de Ohueque. Después de 1500 años, descubren la Biblia. Descubren que ellos entonces son los que saben lo que se dice ahí.
Y nosotros sabemos bien que la Biblia fue escrita por la misma comunidad, es decir, por la misma iglesia que quiere responder a sus problemas. Es decir, que tenemos que ser un poquitito más humildes, dejar de ser arrogantes y buscar verdaderamente la unidad en una lectura seria y profunda de la palabra de Dios. Entonces aquí cuando nos está diciendo que estos maderos, los padres de la iglesia ya habían reflexionado sobre esto, e incluso a la embarcación siempre se le puso la imagen de la comunidad, de la iglesia, porque iglesia quiere decir comunidad, tehuasú, lleva. Y entonces ellos decían que la iglesia, así como el arca de Noé o la barca de Noé, se puede siempre ver golpeada por tempestades. Se puede ver siempre golpeada por tempestades. Pero jamás se hunde, jamás se hunde. Incluso cuando parece que todo se desmorona, cada tablón, cada tabla que flota, sirve para llevar a uno de sus hijos a salvo. Qué lindo lo que dicen los padres de la iglesia. Como, fuera más en el año 100, 150, 200, después de Cristo, ellos ya están reflexionando, imagínense. A pesar, dice, que esa iglesia pueda ser golpeada, nuestra comunidad pueda ser golpeada, nuestra comunidad ante ciertas situaciones se pueda ir desmembrando, sin embargo, dice, aparece que ese desmoronamiento aparece en la simbología y los padres de la iglesia comienzan a reflexionar y dicen que cada tabla, cada tablón que está flotando, sin embargo, sirve para llevar, dice, a uno de sus hijos a salvo, a tierra firme. Estas son reflexiones, pero antiquísimas, ¿verdad?, de los padres de la iglesia. Nosotros ahora no es que estamos inventando nada nuevo, sino que estamos reflexionando. Yahueromandu Ágina lleva toda una tradición, toda una transmisión de la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de los estudios en este último versículo 44, en este final, una manifestación del poder providente de Dios. Upevela o página lañane versículo 44 de este capítulo 27. La manifestación, vamos a decir, del poder providente de Dios. Dos elementos importantes. El poder y lo providente. Lo providente, Dios que mira antes de, porque Él quiere la salvación del hombre. No son entonces solamente elementos de la naturaleza esos tablones, ¿verdad?, esos maderos, así como está escrito, sino que también esto, queridos amigos, el hecho de la tormenta, de ser destrozada esa nave, nos está invitando a reflexionar y a entender que nuestra vida también tiene un drama, es el drama humano. Yandego, Yarecó, por todas partes son dramas humanos de la pobreza, son dramas humanos de la falta de justicia para tantos indígenas, el drama para tantos campesinos, el drama para tanta gente que tiene que estar ahí en los semáforos luchando por su vida. Parece que nuestra embarcación se está rompiendo, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro de todo esto, tenemos que mirar ese tablón, esa tabla, cómo Dios puede seguir salvando a sus hijos. Nada entonces, queridos amigos, se escapa al designio del Señor. Ni el mar, ni los soldados, ni estos tablones, estas maderas flotantes. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.